La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo quiero agradecer a Alejandra Macías como directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el que esté conmigo esta mañana. Alejandra, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días y gracias por la invitación. Alejandra, hablemos de pobreza y de edad, si me lo permites. Yo estoy viendo que el tema de las pensiones y las jubilaciones cada vez está pegando mucho más fuerte en México. Cada año que pasa, los mexicanos tenemos una buena noticia, vivimos más, pero también tenemos un peso económico que pesa sobre esa vida. Y estoy viendo que hay ya un lastre, ya digamos el tema de las jubilaciones y las pensiones se convierte en un lastre para el presupuesto, y creo que los gobiernos no saben qué hacer con este lastre para irlo subsanando y que cada vez va a ir generando mayores déficits. ¿Cómo lo observan ustedes desde su centro de estudios? Justo así, Pedro, tienes toda la razón. Una quinta parte del presupuesto se va a pagar pensiones, tanto las pensiones que generalmente conocemos que están vinculadas con el IMSS, el ISSSTE, Pemex, ¿no? Como las pensiones que ahora existen de manera universal, como es la pensión para personas adultas mayores y para personas con discapacidad que ejerce la Secretaría de Bienestar. El problema es que tenemos un proceso de envejecimiento acelerado en América Latina, en México no se queda atrás, y como bien dices, también la esperanza de vida está aumentando, aún con los problemas que tuvimos con la pandemia, pues se espera que esa esperanza de vida siga creciendo. Y si tenemos pensionados muy jóvenes, porque existen personas que se pueden pensionar desde los 50 años, imagínate, son 30 años pagando una pensión que además estamos pagando todos los mexicanos porque es gasto corriente. Hay que recordar que cuando se hacen las reformas, pues básicamente el gobierno se hace cargo del pasivo pensionario y ahora tenemos cuentas individuales, pero no nos podemos olvidar de que existe una generación de transición con estas reformas que pues todavía está recibiendo estas pensiones. Y lo que nos preocupa es que cada subsistema es muy desigual, ¿no? Las pensiones de Pemex, CFE son mucho más altas que la del IMSS y todavía más altas que las de el bienestar, ¿no? 26 veces más recibe un pensionado de CFE que alguien que solo recibe la pensión no contributiva o social. Híjole, pues eso es un problema enorme. Ahora, perdóname lo primitivo de mi pregunta, pero ¿tú crees que estaremos ya en el momento en donde tendríamos que separar dentro de las instituciones que tienen a las pensiones como su lastre? ¿Pudiéramos tener la necesidad de separar la actividad, por ejemplo, en el Seguro Social, de lo que es el suministro de la salud con respecto de lo que es la administración de jubilaciones y pensiones, para hacer de estas dos entidades diversas que no pesen una sobre la otra? ¿O estoy hablando muy en lo teórico? No, de hecho, con las reformas de pensiones eso fue lo que sucedió, porque hay que recordar que en este momento los trabajadores que aportamos a una Afore ya no se va al IMSS, ¿no? O sea, esos recursos ya se van a tu cuenta individual. Implica una Por separación. eso, todo lo demás se paga con gasto corriente, porque al IMSS ya no tiene esos ingresos inmediatos por parte de las cuotas para pensiones. Eso se va a una cuenta individual. Lo que sucede es que cuando hay personas que no logran el monto para comprar una pensión privada, esos recursos se regresan al IMSS para entregarle una pensión mínima garantizada a cargo del gobierno. Entonces, en general, eso ya está separado, era un problema porque sí se mezclaban, ¿no? Y se podían utilizar recursos de pensiones para salud. Obviamente no alcanzan ahorita los recursos que se pagan por cuotas para dar todos los servicios de salud, y además tenemos a la mitad de la población que no está en esas instituciones, ¿no? Entonces definitivamente necesitamos una reforma en pensiones
bien profunda, que también se meta a todos estos gastos pasados, digamos, porque hubo una reforma en 2020 para cuentas individuales y pareciera que lo otro, pues ahí está y ni modo lo tenemos que pagar y hay estudios de la auditoría que dice que vamos a estar pagando pensiones de la generación de transición hasta el 2100. Entonces, imagínate cuál es el peso que tenemos ahorita los que estamos trabajando y los que vienen, ¿no? Y además tenemos que ahorrar para nuestra pensión, porque a nosotros no nos va a tocar una pensión como les tocó a la generación anterior. Fíjate, ahorita me hablas del 2100 y me da hasta escalofrío, porque yo no quiero pensar siquiera cómo va a estar el grado de lastre, de peso de las jubilaciones y pensiones. Olvídate del 2100, en el año 2030, o sea, ustedes me imagino que habrán hecho cálculos a corto, mediano y largo plazo de cómo pesaría esto sobre el presupuesto. Pues mira, o generamos riqueza real y realmente nos ponemos a ahorrar un porcentaje importante de nuestro producto, de lo que vamos todos los años produciendo, o esto se va a convertir en un tema de carácter crónico, impagable, y que postraría a todo el resto de la sociedad, que obviamente no puede desconocer el pago histórico que le debemos a los que estuvieron antes que nosotros. Sí, es un tema complicado porque existe toda esta responsabilidad intergeneracional, podríamos decirlo, Sí. ¿no? Tanto los que ya trabajaron antes como los que vienen más adelante. Entonces, creo que necesitamos un corte de caja. No es un problema que va a ser grave. Ya es grave ahorita, Pedro. O sea, te voy a decir, gastamos 5.4 por ciento del PIB en pensiones, más lo que vamos a pagar de costo financiero de la deuda para 2023, no nos alcanza con lo que recaudamos con ISR para pagar esas dos cosas. Y todavía nos faltan todas las demás necesidades, ¿no? Educación, salud, infraestructura. Y eso nos pone en un riesgo de insostenibilidad en el mediano plazo. O sea, necesitamos hacer cambios pronto. No es algo que vaya a suceder ni siquiera en 2030 ni en 2100 cuando podemos pensar yo ya no voy a estar, pero sí van a estar las siguientes generaciones. Entonces Claro, tenemos que ser más responsables en ese sentido. es el problema. Fíjate, Alejandra, ahora que hablabas de cómo estaremos, una situación muy parecida, proporcionalmente menor, tuvimos hace 6 años, cuando se le dijo al gobierno, oye, tenemos este déficit, estás gastando mucho, y entonces modera tu gasto para que podamos paliar la situación y librarla de rozón, esperando mejores tiempos. 6 años después, ahora, tenemos un enorme gasto público, el mismo problema, pero mayor, pero el gasto público no está moderándose. O sea, Peña Nieto entendió que tenía que bajar el gasto público para más o menos sortearla, pero el presidente López Obrador piensa diferente y hasta donde yo veo no ha aminorado el nivel de gasto que está comiéndose el gobierno todos los días. Y esto creo que puede agravar muchísimo las cosas y llevarnos al final de esta administración, estoy hablando de pasado mañana, o sea, estoy hablando del 24, a una crisis que a lo mejor dejará heredada a la siguiente administración. Pues lo que vamos a tener es deuda. O sea, al final, si no generamos esa riqueza y no generamos los ingresos públicos y el gasto se sigue incrementando, pues la otra vía es endeudarnos, ¿no? Que es algo que durante esta administración nos han dicho que no sucede, pero pues la verdad es que sí ha sucedido, tal vez en menor medida, pero sí nos hemos endeudado, ¿no? Y no nos hemos endeudado por las razones, voy a decir, correctas, porque cuando fue COVID, pues la respuesta no fue la esperada y creo que ahí sí debíamos de adquirir un poco más de deuda. Ahora, el problema es que tenemos muchos gastos comprometidos, ¿no? Las pensiones no las podemos dejar de pagar porque te metes en un problemón. La deuda igual, no podemos dejar de hacer transferencias a estados y municipios porque pues tenemos una coordinación fiscal. Y después tenemos transferencias a Pemex, a CFE, a IMSS, etcétera. Entonces eso te deja un espacio fiscal muy reducido.
Y si ahora las prioridades son pagar una pensión universal, donde el gasto ya es el segundo más grande de pensiones después de IMSS. Antes era ISSSTE y ahora ya son las no contributivas, ¿no? Entonces, eso va a hacer que las pensiones sigan creciendo si no hacemos una reforma. Necesitamos, eso es lo que sabemos a nivel federal. No sabemos qué está sucediendo a ciencia cierta en estados y municipios. Y si algo sucede con los diferentes subsistemas en estas regiones, es decir, quiebran, pues alguien tiene que hacerse responsable y muy probablemente sea la federación. Entonces sí es muy importante este tema, Pedro. Nosotros venimos empujando el hecho de que se revise más profundamente este gasto, y porque hay muchas inequidades, ¿no? O sea, hay pensiones que sí podrían revisarse, y sobre todo bajo el entendido de que los derechos se tienen que financiar de manera equitativa. Y lo que vemos es que las pensiones tienen mucho más presupuesto que salud o que educación, y eso va en detrimento de las capacidades y las oportunidades de las siguientes generaciones. Pues sí, no sabemos qué pasa en estados y municipios, pero sí bien que lo tememos. Y eso es algo que va también acumulándose. Alejandra Macías, como siempre, gracias como directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y por tu conducto te pido envíes un saludo y reconocimiento a toda tu estructura de estudio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Pedro. Buen día. Gracias a ti. Un abrazo cariñoso. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con, y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.